Qué bendición estar con ustedes nuevamente, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Este cuatrimestre estamos hablando acerca de Jesús. Y durante todos estos 4 meses estaremos hablando acerca de personas que se relacionaron con Jesús, sus enseñanzas, su vida. Esta semana estaremos aprendiendo que Jesús fue bautizado. Y una de las cosas que más podemos admirar de nuestro Señor es que Él nunca nos pediría hacer algo que Él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Siempre nuestro Señor nos va a dar el primer paso, nos va a mostrar el camino. En Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: Entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. En las orillas del río Jordán, las multitudes se reunían mientras que una voz que clama en el desierto invitaba a los pecadores arrepentidos a un bautismo singular que marcaría el inicio del reino de Dios. Jesús también se unió a las filas de quienes eran bautizados, y aunque los cristianos no hemos entendido completamente esta experiencia en el río Jordán, lo hemos entendido en términos muy diferentes. El bautismo de Juan que hizo al Señor Jesucristo y la siguiente tentación en el desierto marcan el punto crítico del retorno a su vida y sirve para inaugurar su ministerio público. Aunque complejos a la hora de interpretarse, el bautismo y la tentación de Jesús ganan en riqueza y en claridad al verlos mediante los lentes de sus entornos físicos. El bautismo de Jesús está registrado explícitamente en los evangelios sinópticos, mientras que en el evangelio de Juan está referenciado indirectamente por el testimonio de Juan el Bautista. Este testimonio ocurre en Betania, al otro lado del Jordán, en Juan 1:28, y una de las 2 locaciones que se asocian con el ministerio de Jesús. En efecto, el Evangelio de Juan es el único que ofrece nombres específicos para las actividades de Juan el Bautista, aunque esas localidades son difíciles de encontrar. La situación cuando fue el Señor Jesús a ser bautizado por Juan era muy diferente a todo lo que había pasado. Porque Juan se había negado a bautizar a los fariseos y a los saduceos porque no mostraban frutos dignos de arrepentimiento. Pero ahora él estaba renuente a bautizar a Jesús porque Jesús no tenía pecados que confesar, no tenía nada de qué arrepentirse. No podemos decir que también conocía Juan a Jesús en ese momento. Desde luego que lo conocía, ya que sus madres estaban emparentados y la madre de Jesús, María, había visitado a la madre de Juan, Elizabeth, antes de que Juan y Jesús nacieran. Pero no hay anotaciones bíblicas acerca de algún contacto entre Jesús y Juan durante los siguientes 30 años. Juan dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Juan 1:33 y 34. Pero Jesús no estuvo en desacuerdo con la afirmación de Juan de que necesitaba que Jesús lo bautizara y lo perdonara. Era verdad que Juan era pecador y Jesús no tenía pecado, pero Jesús le dice a Juan: de todos modos quiero que me bautices. La única explicación que dio es porque conviene que cumplamos toda justicia. No era una exigencia legal como la de que Jesús guardara los 10 mandamientos, porque el bautismo era evangelio y no ley. Simplemente Jesús estaba diciendo que el Padre quería que ellos hicieran esto, y esta explicación debería ser suficiente para Juan. El bautismo de Jesús también lo identificó con los pecadores. Pablo describe que la sustitución que Cristo hizo de los pecadores, diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Dios el Padre, por supuesto, puso el sello de aprobación en el bautismo de Jesús, indicando que también quiere que nosotros recibamos las bendiciones del bautismo. El bautismo de Jesús, el testimonio del Padre y del Espíritu Santo identificaron públicamente a Jesús como el Cordero de Dios que había venido al quitar el pecado del mundo. Esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué?
Porque no podemos dejar de tener en cuenta que en estos versículos Mateo nos informa de los tres aspectos centrales y absolutamente básicos de la coronación de Jesús como Rey de Reyes: el bautismo del Hijo, la unción del Espíritu Santo y la confirmación de su Padre. Con más claridad que ningún otro pasaje de la Biblia, vemos aquí la revelación y la operación de la Trinidad, el Hijo, el Espíritu y el Padre. Debido a que Él no es un rey terrenal y a que lo suyo no es un reino terrenal, ningún hombre lo coronó. Solamente Dios lo reconoció, mientras que los hombres solamente eran testigos. Que el Señor te bendiga.